Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro primer espacio virtual de aprendizaje de nuestra semana número 4. Ya nos encontramos a un pasito de concluir nuestro módulo. Si me pueden escribir en el chat si me logran escuchar bien para que podamos dar inicio y no tengamos ningún contratiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo este, a Blanca. Itzel Sumiko, María Isabel Duarte, que creo que es José Alejandro. Nayeli, que no logra conectarse. Muy bien, pues vamos a dar inicio mientras terminan de conectar y mientras los demás van llegando. Bueno, vamos a recordar, ya nos encontramos en las últimas semanas de nuestro módulo. En esta semana número 4, pues es nuestra semana de integración. Esto quiere decir, nosotros vamos aplicando los diversos conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo del módulo. Entonces, hemos estado trabajando en este módulo de argumentación y como lo hemos hecho en este módulo, pues estamos repasando lo que es el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Entonces, vamos con la última parte de este manual. Recuerden que ustedes lo tienen en el foro novedades desde la semana número 1, lo tienen como mensaje y lo tienen en correo de la plataforma. Entonces, para que ahí ustedes lo descárguenlo, mi sugerencia es que lo tengan a la mano siempre, porque obviamente no solamente sirve para este módulo, sino sirve para todos los demás módulos que ustedes van a recibir, así como para toda su formación académica. Entonces, nos vamos con la última parte para que con esto ya podamos avanzar con la presentación de esta semana. Recordemos que los días miércoles en este espacio abierto al aprendizaje, nosotros nos dedicamos a explicar las actividades que tenemos que hacer en la semana correspondiente. Y los días viernes, obviamente, lo dejamos a mayor ejercicios que tenemos que hacer. Bueno, nos vamos con nuestro manual de citas y referencias y nos vamos con el último punto que viene siendo tablas y figuras. Las tablas y figuras facilitan la lectura al presentar información de forma organizada y gráfica. Son elementos que tienen un propósito, por lo que no deben de usarse de forma decorativa. Cualquier elemento que nosotros vayamos a colocar, cualquier imagen o tabla o figura, tiene que tener una finalidad, no nada más para que se vea bonito, sino porque si estamos haciendo una investigación, quiere decir que ese elemento que estamos agregando tiene una razón de ser. Diferencia entre tablas y figuras. Tablas. Muestran valores e información ordenada en filas y columnas. Figuras pueden ser gráficas, imágenes, dibujos, fotografías, mapas, líneas del tiempo o cualquier otro tipo de ilustración. Características de las tablas y figuras. Número. El número de las tablas y figuras es lo primero que debe aparecer y se describirá en números arábigos. Por ejemplo, tabla 1, figura 1. Numéralas de acuerdo con la primera vez que se mencionan en el texto. El título. Este debe ser breve, pero descriptivo. Escríbelo enseguida del número de la tabla o figura con cursivas y sin punto final. Alinea a la izquierda tanto el número como el título. Nota. Debajo de cada tabla o figura puede aparecer una nota. Su fin es describir su contenido, dar una explicación que no se expresa solo con el título o el cuerpo para indicar su fuente. Escribe la palabra en cursivas con punto. Nota, utiliza en la nota un puntaje menor al tamaño de letra del cuerpo del texto de la tabla. Ubicación debe tener un llamado en el texto, por ejemplo, ver tabla 1, consulta la figura 1, incorpórala seguida de la primera vez que se menciona. Estructura de las tablas. Las tablas pueden incluir una variedad de encabezados de columna dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Se recomienda utilizar un interlineado sencillo, alinear a la izquierda el texto en todas las celdas de la tabla. Sin embargo, se puede centrar si esto aumenta su legibilidad. Por ejemplo,
Aquí tenemos una tabla que está centrado el texto, tiene un interlineado sencillo y en lugar de alinearlo hacia la izquierda, pues lo alinearon en el centro. Y creo que con esto permite que los conceptos que se están mostrando en la tabla queden muy claros. Aquí vemos la nota, ¿no? Estructura de las figuras. Figuras retomadas sin descripción, figura 1, mariposa monarca, nota retomada de Dwayne, 2007, y figura retomada con descripción, figura 1, mariposa monarca, nota, mariposa monarca, posada en una flor, retomada de Dwayne, 2007, ¿no? Tiene mayor información. Figura de elaboración propia y sin descripción, figura 1, lavanda, nota elaboración propia, figura elaboración propia con descripción, figura 1, lavanda, nota, planta perenne color violeta, elaboración propia. Figura con varios elementos. Figura 2, ciclo de vida de la mariposa monarca. Inciso A, huevos, B, oruga, C, pupa o crisálida y D, mariposa adulta. Y cada uno de ellos tiene su nota, ¿no? Nota retomada de Rodríguez, nota retomada de Pérez, nota retomada de La Garza y nota retomada de Dwayne Harrison, cada uno con sus años. Hay que tomar en cuenta, cuando integras una figura que esté conformada por varios elementos, dentro del título de la figura incorpora el nombre de cada uno de estos elementos introducido por una letra mayúscula y en cursiva. A, B, C. Asimismo, integro la nota debajo de cada elemento en la que indique su fuente, en caso de ser necesario, una descripción breve. Si retomas o adaptaste las figuras, debes agregar dicha información a la nota. Cuadros de obra de arte. Si la imagen que vas a retomar es una obra artística, debes de tomar en cuenta lo siguiente. Nombre original de la obra va en el número de la figura. Figura 3 está el nombre de la obra, Las Meninas. Después va apellido del autor y año que se dio a conocer la obra, entre paréntesis, nota, el apellido Velázquez y el año que se dio a conocer la obra, 1656. Las referencias de las tablas y figuras deben incluirse en la sección de referencias, excepto las de elaboración propia, porque las otras obviamente las estamos obteniendo de alguna otra fuente. Muy bien. Y esto sería todo. Dice, en este manual te mostramos cómo se aplican y construyen las citas y referencias, las cuales son necesarias para escribir textos académicos y de investigación. Te recomendamos consultarlo con frecuencia, principalmente cuando requieras citar las ideas de alguien más o elaborar referencias de las obras que hayas consultado sin incurrir en faltas a la integridad académica. Finalmente, te informamos que la aplicación del manual de citas y referencias de Prepa Línea C basado en el estilo APA es de carácter obligatorio para toda la comunidad de Prepa Línea CEP y estará vigente hasta que se indique lo contrario. Muy bien, entonces ya tenemos con esto nuestra revisión del manual de citas y referencias. Como les digo, pues ténganlo en la mano. Posiblemente al principio, pues nos cueste un poquito de trabajo saber cómo debemos de citar, qué debemos de hacer, cómo podemos hacer. Y tengamos que acudir obviamente al manual, pero con el paso del tiempo, pues va a ser algo que si nosotros lo hacemos constante, lo vamos a aprender y ya no vamos a tener necesidad de estar consultando el manual. Pero de todos modos, siempre hay que tenerlo presente. Muy bien, entonces dejamos de compartir este manual y me voy a compartir la presentación del día de hoy. Muy bien, ya lo tenemos aquí a la mano. Voy a explicar estos puntos. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Muy bien. Entonces, bueno, como habíamos mencionado, nos encontramos en nuestra última semana de nuestro módulo 5. Le llamamos semana de integración. Esto quiere decir, si ya hemos revisado los recursos, muchos de ellos obviamente los hemos encontrado en semanas anteriores, pero lo que hacemos en esta semana es la aplicación, la integración de todos estos conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo del módulo.
y es momento, obviamente, de aplicarlos en su totalidad. Pues vamos a ver un poquito de lo que hemos estado viendo. Primero, pues partimos que nuestro módulo se llama argumentación. Entonces, ¿qué es la argumentación? La argumentación es el mecanismo a través del cual se sustentan un punto de vista en un discurso oral o escrito, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Vamos a tratar de desglosar un poquito esta definición. Primero, pues vamos a entender la argumentación como un discurso oral escrito, algo que podemos hacer cuando estamos hablando y algo que podemos hacer cuando estamos escribiendo. Por eso, de ahí la importancia que la mayoría de las actividades que se han hecho en cada una de las semanas se comparte la parte escrita, un texto argumentativo, algún ensayo, pero también al mismo tiempo se comparte un audio donde se exponen, por ejemplo, la justificación de cualquier argumento que se haya trabajado, la importancia de trabajar con diferentes disciplinas o áreas de conocimiento. Entonces, también hemos trabajado a la par con la parte oral. Y obviamente la finalidad o intención de la argumentación es persuadir para que los interlocutores asuman la postura o la idea que nosotros estamos compartiendo, o el conocimiento, y obviamente sea aceptado y reconocido también. Entonces, estamos trabajando con la argumentación, la hemos visto desde que iniciamos nuestro módulo, la hemos reconocido que hemos trabajado con ella en diferentes momentos de nuestra vida, la hemos aplicado y simplemente reconocerla para saber elaborarla mejor, porque tiene obviamente muchos beneficios. ¿En qué textos nosotros podemos argumentar? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones, ya sea en su estructura, en su diseño o incluso en los temas que puede tratar. Los podemos encontrar los argumentos en ensayos, reseñas críticas, artículos reflexivos, monografías, en artículos de opinión, en sentencias, tutelas y derechos de petición. Sobre todo, por ejemplo, los artículos de opinión están muy enfocados lo que es a la parte del periodismo y en los artículos, pues lo que se trata es de presentar alguna postura y obviamente defenderla para indicar que la idea que nosotros estamos mostrando, pues obviamente es válida y tiene algún aporte, ¿no? También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos, por lo que se apoyan en otras modalidades de organización discursiva como la exposición, la descripción o la narración. No en su totalidad vamos a pensar que un texto, pues todo siempre es estar hablando de la parte de la argumentación, ¿no? Sino también se pueden apoyar con una descripción, con una narración, como exponiendo lo que son los conocimientos que se están manifestando y con esto pues enriquecer toda la información y la forma como se está presentando cada uno de los argumentos que nosotros estamos elaborando. ¿Qué tipos de argumentos podemos utilizar y que hemos visto? Primero, los argumentos de autoridad. Cuando reconocemos que a lo mejor alguien que tiene este conocimiento de alguna área o alguna disciplina, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, vamos a trabajar sobre el tema de la legislación de las drogas. Ah, pero ¿qué enfoque le vamos a dar? Ah, pues me gustó mucho la normatividad en diferentes países. Y por lo tanto tuvimos que acudir a ver especialistas, periodistas, personas reconocidas en ese ámbito, en esa disciplina, por ejemplo, el derecho para explicar la normatividad. Y esto quiere decir que nosotros estamos acudiendo con personas que tienen autoridad, esto quiere decir igual a conocimiento sobre este tema. Aunque hoy en día, pues nos podemos también dar cuenta que, pues gracias a las redes sociales y toda esta parte virtual, pues también podemos reconocer a personas que a lo mejor no tienen el conocimiento, pero sí ya se han posicionado por medio del mundo virtual para reconocerse como personas que hablan sobre algún tema o que exponen sus puntos de vista sobre también cualquier tema. También otra forma como podemos presentar los argumentos es mostrando datos, hechos, que a lo mejor si yo digo, pues no es bueno fumar, si yo nada más lo digo así, pues no tengo ningún fundamento. Pero si yo doy cifras y yo digo, pues tantas personas al año mueren, de cada 100,
80 personas mueren porque se enferman por fumar, ¿no? Porque les da cáncer de pulmón y entonces es más confiable y obviamente caemos en esta parte de persuadir mejor. Si yo a lo mejor yo incluyo datos, cifras, porcentajes que pueden generar más impacto en el público al cual yo quiero convencer de algo, ¿no? Entonces, datos, hechos, y a lo mejor también comparaciones, en fin, de alguna manera nosotros tenemos que agregar aquellos elementos que van a terminar de enriquecer la argumentación que yo estoy presentando. Recordemos que lo hemos visto desde un principio lo que es la estructura del argumento. Y aunque nos ha costado un poquito de trabajo identificar o pensar que las premisas como son y a veces las identificamos como palabras sueltas, ¿no? Que no tendrían, no formarían parte de una oración, es muy sencillo poder dar un ejemplo de esto. Un argumento se compone por premisas que nos llevan a conclusiones y las mismas conclusiones se tiene que incluir las premisas. Cuando yo me doy una idea, por ejemplo, de cómo son los astronautas, yo puedo incluir varias premisas, varias ideas completas. Yo puedo decir, pues a lo mejor un astronauta es una persona muy bien preparada, un astronauta es una persona que tiene muy buena condición física, un astronauta es una persona y empiezo a agregar, ¿no? Y al final, entonces yo como que hago la sumatoria de todas esas premisas que yo incluí y saco lo que es la conclusión. Entonces yo digo, bueno, yo concluyo y por lo tanto considero que los astronautas son y empiezo a sumar todas aquellas características, por decirlo así, o que son mis premisas que yo dije sobre lo que es un astronauta. Pero nos damos cuenta que no van separadas una de la otra y que a fin de cuentas nuestra conclusión, como es la sumatoria de mis premisas, viene siendo obviamente nuestro argumento. Por eso hemos hecho muchos ejercicios donde hemos visto, a ver, en este texto, ¿qué dice el autor? ¿Qué argumento presenta? Porque el autor pues me está dando una conclusión, pero a lo mejor yo puedo obtener la conclusión y empezar a sacar las premisas que de alguna manera construyen lo que es mi conclusión. Pues bien, también en esta semana pues tenemos que hacer nuestro proyecto integrador, que nos pide, entre otras cosas, elaborar lo que es un ensayo, que digamos que es la parte más fuerte de mi proyecto integrador. Así que aquí les comparto una imagen donde son los 5 pasos para poder realizar lo que es un ensayo. Vamos con el primer paso, el paso número 1, que es el análisis. Vamos a analizar la pregunta sobre el ensayo. Esto quiere decir, ¿de qué tema vamos a hablar? Posiblemente queremos hablar del mismo que hemos estado hablando a lo largo del módulo, o bien nos demos la oportunidad de hablar de un tema nuevo. Analizar el tema que se quiere tratar, esto quiere decir llenarnos de conocimiento sobre ese tema, investigarlo, puede ser un área de oportunidad o un nuevo conocimiento que podemos adquirir. Analizar, planificar la investigación del tema. Esto quiere decir mis fuentes de información. ¿A dónde voy a ir a buscar mi información? Si todo viene siendo, no sé, le voy a dar un enfoque médico o es un tema médico, posiblemente me encuentre algunas bibliotecas digitales que están enfocadas sobre todo a la parte de la medicina. O a lo mejor yo pueda ir a la biblioteca del Seguro Social o de algunas oficinas administrativas para obtener información. En fin, ¿qué ruta voy a seguir y qué pasos voy a seguir para recabar la información que yo necesito? Esto me permite pasar lo que es al paso número 2, que viene siendo mi borrador. Ya tengo toda la información y por lo tanto puedo hacer una lluvia de ideas. A lo mejor me encontré la historia sobre el tema, a lo mejor me encontré autores importantes, a lo mejor me encontré algunas características y yo todo eso lo voy colocando con la finalidad de que yo pueda realizar una lista de estos temas y organizarlos. ¿Qué quiero primero? A lo mejor primero considero una definición, a lo mejor primero considero que debe de ir la historia, en fin, yo voy colocando los temas conforme yo quiera presentarlos. Y con esto me va a permitir empezar a redactar lo que es mi borrador, que viene siendo mi propuesta de mi ensayo. No es mi ensayo en sí,
y obviamente es una propuesta. Por lo tanto, un ensayo pasa por una estructura que viene siendo el paso número 3. Este debe de tener la estructura de introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información. La introducción viene siendo, pues, aquello que nosotros decimos para motivar al lector para que siga leyendo toda mi investigación que hice dentro del ensayo. Es una motivación. Y esto quiere decir que dentro del ensayo yo voy a colocar los elementos más fuertes o con mayor peso, que es lo que yo quiero compartir. No sé, si el proyecto integrador me dice que yo debo de incluir en el desarrollo mis 3 argumentos que me pidió hacer con anterioridad, pues estos van en el desarrollo. Tengo que incluirlos en una redacción. Y después pasaríamos lo que es a la conclusión, que viene siendo el cierre, cuando ya quiero cerrar las ideas que yo estoy mostrando, que a lo mejor las puedo cerrar con una pregunta, con una frase, con alguna reflexión, con alguna motivación. En fin, yo quiero persuadir y que quede bien. A lo mejor una sola idea quiero que quede muy bien definida, pues esa la voy a presentar. Y no olvidemos que siempre hemos hecho esta comparación. Debe de existir una fuente de información, así como cuando yo digo, ¿de dónde voy a buscar información? Y me encuentro algo y digo, ¿será confiable? Pues voy a ver si me ofrece fuentes de consulta, si me habla acerca del autor, si me presenta palabras clave, un resumen, viene de alguna institución reconocida. Entonces significa que sí es veraz esta fuente de consulta. Igual nosotros tenemos que mostrar que realmente hicimos una buena investigación porque acudimos a otras instancias, a otras fuentes para obtener la información que yo necesite. Y bien, y aunque es lo primero que nosotros leemos, viene siendo lo último que nosotros decidimos cómo se debe de llamar, y esto es el título, que es el paso número 4. Podemos hacer que una lista mínima de 10 títulos sobre el tema a tratar en el ensayo. O sea, si nosotros ya escribimos el ensayo, ya lo trabajamos, pues ya sabemos cuáles podrían ser los temas, los títulos más adecuados, obviamente, para el ensayo. Esto quiere decir que, bueno, yo hago una propuesta. Yo hago una propuesta y se la puedo compartir a alguien para que él le diga, oye, estos son, mira, mi ensayo va a tratar sobre esto y estas son mis 10 propuestas de título. ¿Qué te parecen? ¿Están bien? Escoge la que más te guste. Y esto permitirá elegir el título más adecuado. Posiblemente nosotros ya estemos tan inmersos en el tema que no podríamos ser tan objetivos en decidir elegir el título más adecuado. Y por último, pasaríamos al paso número 5, que viene siendo la lectura. Es importante aquí detenernos y reconocer que todo proceso de escritura pasa por la preescritura, que viene siendo la preparación, la escritura, que viene siendo nuestra propuesta, nuestra redacción del ensayo, nuestro borrador, y la posescritura, donde yo hago una lectura de mi ensayo, puedo encontrar errores gramaticales y ortográficos, decir, bueno, aquí creo que se me fue una palabra de más, puedo quitarla, puedo agregar información, puedo hacer el revisor de Word, que Word revise mi ortografía para saber si lo escribí bien, si no lo escribí bien. Posiblemente también el revisor de Word me diga, oye, esta pequeña oración como que no tiene coherencia, no se entiende, no se comprende. Entonces es la oportunidad para pulirlo. ¿Qué recomendación hay aquí? Pues va, no solamente una, diría yo, ¿no? Podemos permitirle a Word que revise todo nuestro documento para que encuentre faltas de ortografía, redacción, pero también nosotros sería necesario dejar descansar el texto y después volverlo a retomar, hacer una lectura para que podamos encontrar, como le llamamos, áreas de oportunidad. Esto quiere decir no errores, sino aquello que podemos corregir para poder obtener y sacar, ahora sí, nuestro ensayo definitivo. Y estos son los 5 pasos para poder realizar un ensayo. Para complementar, me gustaría que viéramos el siguiente video que nos ayuda a terminar de reafirmar antes de esta pregunta, este tema. ¿Qué hola, qué tal? Así que lo vamos a ver y a escuchar, por favor.
Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: Pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ah, es que este está bien padre, porque sí, que este, bla, 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 y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho.
El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, Muy bien, yo creo que el video nos queda muy claro, terminar de comprender la importancia del ensayo y obviamente su estructura y cada uno de los puntos que nos está comentando el autor. Pues vamos a explicar las dos actividades que tenemos que hacer, bueno, independientemente de todas las demás, pero vamos a iniciar con el proyecto integrador, mis argumentos finales y voy explicando cada uno de los puntos. Número 1, elige un tema que te interese y tenga repercusiones en tu entorno. Aquí podemos seleccionar un tema de importancia que consideramos necesario a lo mejor para nuestra localidad. Número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Si se acuerdan la semana pasada que estuvimos viendo toda esta propuesta de investigación, decíamos que, bueno, un problema de investigación debe también ser delimitar el tema, ser claro y muy concreto y podemos redactarlo en forma de pregunta. Y esto es lo que va a dar pauta a nuestra investigación. Número 3. En 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema, cuál es la importancia de esta investigación. Número 4. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Acuérdense que la hipótesis es una propuesta, es una suposición, algo muy breve que nosotros vamos a redactar. Si tienen dudas todavía de cómo hacer una hipótesis, acuérdense que en los recursos del foro de novedades, en la semana 3, ahí viene uno de los 2 recursos, es 5 pasos para poder redactar lo que es una hipótesis de forma bastante sencilla. Número 5. Escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. Acuérdense que ya hemos visto en alguna de las semanas, ya vimos la importancia de cómo las disciplinas de conocimiento me aporten información. Entonces, aquí tenemos que escoger 2 ciencias que nos van a aportar información al tema. Número 6. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informativas que revisaste en el módulo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasos vamos a seguir para obtener la información? Número 7. Argumenta tu postura acerca de este tema. ¿Cuál es nuestro punto de vista sobre el tema que nosotros vamos a hablar? Número 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura, premisas y conclusiones. Aquí hay que poner los 3 argumentos con la estructura que acabamos de mencionar. Número 9. En al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos del punto número 8.
en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Ya vimos ahorita la estructura de un ensayo y recuerden que en la parte del desarrollo es donde vamos a incluir estos 3 argumentos que nos está pidiendo al mismo tiempo de saber que las fuentes de consulta van en formato APA. Y no solamente agregarlas al final, sino recordemos que si estamos acudiendo a otras fuentes de consulta dentro de nuestro mismo texto, en este caso dentro de nuestro ensayo, es necesario citar correctamente como lo indica el manual de citas y referencias de Prepa en línea C. Número 10. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en una nube, en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Recuerden que desde la semana 1 ya hemos trabajado en compartir diversos audios. Entonces, esta es la oportunidad para poderlo hacer de nuevo con las indicaciones que aquí se expresan. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí para que explique el foro de integración? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? Todo claro. Muy bien. Vamos con el foro de integración. El foro de integración se titula El mejor avance científico. Recordemos las características, gracias, las características que debe tener este foro. Primero, obviamente, lo que nos pide es trabajar con el tema los avances científicos. Vamos a ver qué nos pide cada una de las aportaciones. Primera aportación, responde a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. Tercera participación. Refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, define tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. En el caso que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. Y en la última aportación o la quinta, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Es importante tomar en cuenta para contestar el foro los siguientes puntos. 1, fomentar el respeto y la tolerancia en este espacio porque es un espacio donde todos debemos de estar. Entonces es importante aplicar las reglas de netiqueta. Si se escribe netiqueta, fomentando el respeto y la tolerancia. Siguiente. La rúbrica, que es la que viene abajo que dice consulta la rúbrica, indica que para tener calificación obviamente pues la máxima, por lo menos también es necesario que se realicen las 5 aportaciones así como se están indicando y que éstas se lleven a cabo a lo largo de la semana, no en un solo día porque eso obviamente no es válido y baja la calificación. Y es necesario que como estamos en un módulo de argumentación, pues nosotros argumentemos y apoyemos y defendamos lo que estamos compartiendo dentro del foro para que lo tomemos en cuenta. Y con eso tendríamos las 2 actividades integradoras, que más bien uno es el proyecto y otro es el foro de integración. Esta imagen que está aquí, avances científicos de la pandemia de COVID-19, se los compartí en el foro con la finalidad de que veamos también estos avances científicos y queramos, no sé, investigar sobre alguno de esos para el trabajo que se pide en el foro. Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps, webs y chatbots para autotest y diagnóstico, e investigación genética contra el virus.
Y una pregunta de reflexión que no debemos de perder de vista para reconocer la importancia de este módulo. ¿Cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? Ya lo hemos hecho esta pregunta desde un inicio y hemos identificado que muchas veces trabajamos con la argumentación y no nos hemos dado cuenta de ello. Por eso sí es importante que sepamos en cualquier momento, actividad o circunstancia, podemos trabajar y seguir trabajando con los argumentos. No olvidemos que tenemos como cada semana 2 actividades formativas, usar argumentos e investigación. Recuerden que aunque el sistema no nos da una calificación por contestar las actividades formativas, el sistema al final del curso, que es lo que viene en esta semana, genera un porcentaje al detectar que ustedes contestaron todas las actividades formativas, participaron en los foros, revisaron los recursos de principio a fin, etc. Entonces es importante que contestemos estas actividades para adquirir el conocimiento y obviamente para aplicarlo. También tenemos la parte de la autoevaluación. Si ustedes se han revisado una imagen que les puse en el foro de novedades o han revisado en la plataforma el espacio de cómo vamos a calificar, ahí viene que la autoevaluación genera un porcentaje. Es importante que lo contesten, que lo envíen correctamente, que verifiquen, por ejemplo, en el portal de en el portal de evidencias, para que ustedes en donde vienen las calificaciones se revise que donde viene la parte de la autoevaluación, ustedes sí la hayan contestado. De todos modos, todos los días estoy entrando, si hay alguno que lo inició y no la envió correctamente, no tiene calificación, entonces ahí le mando un correo o le mando un aviso para que por favor la termine de hacer y la pueda enviar correctamente. Muy bien, fechas importantes que ya lo vieron en el mensaje de inicio de la semana. El módulo cierra el domingo 26 de febrero. Recuerden que no hay extensiones una vez cerrado el módulo, porque nosotros tenemos que apurarnos a entregar lo que son las calificaciones, por eso ya no hay extensiones. Pueden visualizar sus calificaciones a partir del miércoles, no es de febrero, es marzo. Miércoles 1 de marzo, porque ya febrero acabó. Miércoles 1 de marzo, por favor, descarguen su portafolio de evidencias ese día, ya que después nosotros ya no tenemos acceso al módulo y no les podemos compartir su calificación. Y recuerden que todavía queda el día viernes para poder vernos en nuestro segundo espacio abierto al aprendizaje. Muy bien, para concluir les voy a compartir mi frase de la semana que dice: si no fuera duro, todo el mundo lo haría, es la dureza lo que lo hace grande. Les agradezco mucho su presencia. Sé que algunos ya no los veo el día viernes, espero sí verlos a todos. Gracias por estar aquí, por el trabajo que han hecho en cada una de sus actividades y pues los invito a cerrar con éxito esta última semana que tenemos para que sea un escaloncito más que vayamos avanzando en la formación de Prepa Línea C. Antes de irnos, déjenme pasar mi asistencia. Déjenme ver, tengo a Blanca Estela Sánchez Mejía, Itzel Chumiko, Carla Patricia Mo, Duarte, José Alejandro Duarte Velázquez, Nayeli Guadalupe Vázquez González y ya. Si me faltó alguien, por favor, vayan. Bueno, muy bien. Y con eso sería todo. Que tengan una excelente noche y nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa Línea CEP y síganse cuidando mucho.